Estamos en Abu Simbel, en el Alto Egipto. Un lugar dedicado al dios Amón, el creador incognoscible. Una deidad suprema cuyo templo de 4000 años conserva intacta su hipnótica fascinación. Es uno de los símbolos de una civilización enigmática, con jeroglíficos, tumbas misteriosas y dioses con cabeza de animal. 2 veces al año miles de personas se congregan aquí para contemplar el mágico alineamiento del sol con el sagrado santuario. Cuando los rayos penetran en el templo, iluminan el rostro de Ramsés II. Una visión casi sobrenatural que nos impulsa a viajar a su glorioso pasado. La historia del antiguo Egipto comienza 3000 años antes de Cristo. Desde niños recitamos los nombres de Luxor, Karnak y otros famosos templos. Aprendemos que el valle del Nilo es tan fértil porque éste se desborda. Soñamos con el misterioso Valle de los Reyes, y nuestra mente rememora las dinastías de Egipto. Y cuando nos encontramos ante las pirámides de Giza, nos preguntamos cómo pudieron ser construidas y por qué se erigieron. El viajero contempla un mundo fascinante, que no guarda ningún parecido con el Egipto actual. Su pasada gloria nos deslumbra, pero ¿cómo vive hoy la gente en este país milenario? Por eso vamos a elevarnos, para intentar conocer a una población de más de 100 millones de habitantes que aún siguen el ritmo del Nilo. Egipto alberga el Canal de Suez, una puerta vital para el comercio marítimo mundial. Y su ubicación lo convirtió en el punto de unión entre África y Oriente Próximo y en un crisol de culturas y religiones. En el pasado fue un reino cristiano oriental y hoy es una república árabe predominantemente musulmana que conserva su alma milenaria. Es la tierra del monte Sinaí y de los lugares santos de las 3 religiones del libro. Y la omnipresencia del desierto lo obligó a perfeccionar las técnicas de irrigación y la gestión de la tierra y los recursos naturales. Vamos a iniciar un viaje sin precedentes de casi 2000 kilómetros, desde la legendaria ciudad de Luxor hasta la megalópolis de El Cairo. Desde la mítica Alejandría hasta las playas del Mar Rojo. Un viaje para conocer el mágico y auténtico Egipto. Egipto desde el cielo. Primera parte. Nuestra travesía aérea comienza en Abu Simbel, que se alza en la orilla de un enorme lago artificial, el lago Nasser. Estas aguas proceden del corazón de África y forman parte de un tesoro que comparten Sudán y Egipto. Aquí se alzaban las montañas del reino de Nubia, pero hoy solo sus cumbres más altas emergen, formando cientos de islas e islotes con casi 8000 kilómetros de costa. La inauguración de la presa alta de Asuán convirtió el lago Nasser en un mar en los años 70 y desde él se extiende Egipto.
Durante 4000 años, este vasto país africano tuvo 3 regiones. En la primera se alza Abu Simbel y se llamaba Alto Egipto, porque el Nilo desciende desde aquí en dirección norte pasando por Asuán y Luxor e irrigando el valle. Asuán es el rostro del Egipto moderno, con sus viviendas llenas de antenas parabólicas. Más de 500.000 personas viven junto al río Benefactor. En Asuán hay una catedral ortodoxa dedicada al arcángel San Miguel que da la bienvenida a los coptos, los cristianos de Egipto. También hay mezquitas como la de El Tabia, construida en los años 80 que se alza entre magníficos jardines. Pero la historia de la ciudad comenzó mucho antes que estas religiones. Su nombre procede de Suán, que significaba comercio en la antigua lengua egipcia. Y se llamó así porque estaba en la ruta de las caravanas y porque al ser la ciudad egipcia más meridional, era la puerta de entrada al África subsahariana. Las caravanas traían al zoco todo tipo de productos, ya que era la primera gran ciudad egipcia a orillas del Nilo. Y las mercancías proseguían su viaje en falucas y barcazas. Se dice que fue aquí donde el científico griego Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra, en el año 300 a.C., y que eligió este lugar tras comprobar que el Sol se situaba exactamente sobre la ciudad durante el solsticio de verano. Todos los bloques de granito rosa con que se construyeron los templos y pirámides de Egipto procedían de Asuán. Las piedras eran transportadas por el Nilo. Este obelisco inacabado es un vestigio de aquel periodo. Con un peso de casi 1.200 toneladas y partido en 2, yace para la eternidad olvidado en su cantera. Pero su presencia rinde homenaje al esfuerzo de los trabajadores que tallaron la roca, golpeándola con herramientas de piedra muy duras hasta que el obelisco se resquebrajó. Asuán está rodeada por un desierto en el que no hay una sola nube. Casi nunca llueve en esta parte del mundo, y el implacable sol lo abrasa todo. Lo que acrecentó la fe en la existencia de Ra, el dios del sol de la mitología egipcia, que viaja en una barca sagrada y cada amanecer derrota a la oscuridad. El egipcio moderno sigue venerando al dios Ra de una manera distinta en la central solar de Bembam, cerca de Asuán. 200.000 paneles combaten junto a él en su eterna lucha contra la oscuridad. Egipto prevé que llegará a producir 1.800 megavatios y se convertirá en la primera potencia solar del planeta. Y quién sabe, tal vez dentro de 4000 años habrá quienes vean este parque como un templo dedicado al dios del sol. Siguiendo el río, llegamos a Luxor, desde donde parten todos los cruceros del Nilo.
Con 4 millones de visitantes al año, Luxor es un gran destino turístico desde hace más de siglo y medio. Su exotismo y sus palacios victorianos, adornados con jardines tropicales, atrajeron a reyes y políticos, a arqueólogos y mujeres misteriosas y a escritores en busca de inspiración que se divertían bebiendo brandy y charlando sobre templos y tumbas. Agatha Christie escribió aquí su famosa novela Muerte en el Nilo. Pero miles de años antes de que naciera la gran autora inglesa, Luxor ya era la ciudad de los muertos y de las grandiosas tumbas. La capital de los faraones de Egipto desde el año 1500 a.C. Pero entonces se llamaba Tebas, y Luxor era el nombre de un templo. En un templo egipcio, lo primero que vemos son los pilonos, que flanquean la monumental entrada. Aquí había 2 obeliscos, pero el segundo fue transportado y sigue alzándose en París, en la Plaza de la Concordia. El templo fue dedicado al dios Amón, y es una obra maestra construida por sucesivos faraones que culminó el famoso Ramsés II. Sobre un sector se alza la mezquita de Abu el-Agag, un santo local que cura enfermedades, protege las cosechas e incluso ayuda a aprobar exámenes. Pero el mayor tesoro de Luxor es Karnak. Un inmenso complejo religioso compuesto por 3 enormes templos, que fue el fruto de un extenuante trabajo colectivo que duró 2000 años. Sus dimensiones son colosales. Los techos se elevan a más de 40 metros, la altura de un edificio de 12 pisos. Y es un símbolo del poder absoluto de los faraones que lo construyeron. Como vemos al acercarnos al santuario donde son representados como seres divinos. Diversos bajorrelieves relatan las supuestas victorias de estos faraones incansables luchando contra sus fieros enemigos y los azotes de Egipto. Este bosque de piedras talladas simboliza el Nun, el océano primordial del que surgió la vida y que propicia el benéfico desbordamiento del Nilo. Karnak sigue siendo el complejo religioso más grande del mundo. Nuestra comprensión del antiguo Egipto no es más sólida que la estabilidad de estas columnas. Sus fundamentos podrían ser alterados por un nuevo descubrimiento, y sus símbolos siguen planteando enigmas sin resolver. En la orilla opuesta, una muralla natural defiende a Luxor del desierto y anuncia la proximidad del Valle de los Reyes. Dos estatuas de 18 metros de altura flanquean el camino. Los colosos de Mennom representan al faraón Amenofis III sentado en el trono.
Autores griegos algo exaltados, como Filóstrato y Estrabón, proclamaron haber visto a ambos colosos elevarse con ojos llameantes para honrar al sol. Cada estatua pesa más de 700 toneladas y ambas adornaban la fachada de un templo que un terremoto derrumbó. Visitamos el Valle de los Nobles, que es algo menos conocido. Y en primer lugar vemos el pilono que daba paso a un antiguo templo que poseía mástiles y estandartes para anunciar su divinidad. El terreno es de piedra caliza blanca, una roca excelente para cortar y tallar. Por eso, este era un valle perfecto para excavar y esculpir tumbas. Nuestra ruta nos conduce hasta el enorme y deslumbrante templo de Deir el-Bahari. Los egipcios lo llaman el Santo de los Santos y el Sublime de los Sublimes. Y es el templo de la reina Hatshepsut, que gobernó con sabiduría y trajo la prosperidad. En las estatuas aparece con barba y atuendo masculino para ratificar su rango de faraón. Sus jardines estaban llenos de árboles de incienso traídos de la divina y aún no localizada Tierra de Punt. Fue una reina sabia que favoreció las artes y la cultura. En estos mágicos valles, el número de tumbas es impresionante. Y como en los libros infantiles desplegables, cada hallazgo revela una nueva historia y conduce a otro. Por eso, desde hace 3 siglos, la búsqueda en el Valle de los Reyes continúa. Cada tumba posee un nombre formado por letras y números. Seti I está en la KV-17, los hijos de Ramsés II en la KV-5 y Tutankamón en la KV-62. Los arquitectos egipcios se convirtieron en maestros de la ocultación para impedir la profanación y el saqueo de los ladrones de tumbas. Por eso seguimos buscando las de Ramsés VIII y Amenofis I. Tutmosis II fue enterrado en Dra Abu el Naga, pero su momia fue encontrada en Deir el-Bahari. La búsqueda sigue siendo una tarea ardua y sacrificada. La arqueología exige un compromiso inquebrantable. Pero aquí realizan nuevos descubrimientos casi a diario. Cerca del Valle de los Reyes, en la ciudad de Abidos, un equipo de la Universidad de Nueva York busca la entrada al templo de Ramsés II. Es una ciudad legendaria, ya que tras la primera unificación del Alto y el Bajo Egipto, hace 5000 años, se convirtió en su capital. En su templo fue descubierta la lista de los reyes de Abidos. Es una lista incompleta, pero los jeroglíficos sagrados de sus muros describen la genealogía de 76 faraones cuyos nombres sobrevivieron al paso de las arenas del tiempo. En este reino de los muertos, los vivos siguen refugiándose a lo largo del Nilo. En estas franjas verdes que dependen del caudal del río que siempre reguló el dios Hapi, el guardián de la fertilidad de la tierra que provee vida y abundancia.
Los egipcios pensaban que Hapi vivía bajo la primera catarata del Nilo cerca de Asuán, y que, dependiendo de su humor, incrementaba o limitaba el caudal. Antes de que la primera presa fuera construida, Egipto dependía de su caprichoso carácter. En los años en que se mostraba generoso, el Nilo se desbordaba y fertilizaba los campos, y cuando estaba molesto, provocaba hambrunas. Las esperadas crecidas anuales traían el benéfico limo y determinaban los 3 periodos o estaciones del calendario: la inundación en verano, la siembra en invierno y la cosecha entre marzo y junio. La construcción de las 2 presas de Asuán calmó los ánimos de Hapi, y la vida se volvió más fácil, ya que el control del riego garantiza las cosechas anuales. En el antiguo Egipto había un sinfín de dioses, y su poder controlaba el agua, el cielo y la tierra, y sobre todo, el mundo espiritual. Se alababa a Osiris, dios de la agricultura, para que las cosechas fueran abundantes. Y a Renenutet, la diosa cobra de la fertilidad y la alimentación, para que llenara los campos de grano. También se alababa a Isis, la benéfica diosa protectora de la cebada. Y a Sesmu, dios del lagar, por enseñarles a elaborar la cerveza. Y por supuesto a Ra, el dios del sol, por permitir que los tomates se secaran y por traer el amanecer. El influjo divino ha desaparecido, pero los egipcios aún viven al ritmo de la agricultura. Y el trabajo del campo sigue siendo manual e implica a comunidades enteras. En las riberas del Nilo se cultiva mucha caña de azúcar, pero esta planta no fue un regalo de los antiguos dioses. Llegó mucho después que ellos. En realidad procede de Asia, del río Indo, y fue traída por los guerreros persas a Oriente Próximo y Egipto. La caña de azúcar necesita sol y agua. Y aunque su cultivo exige un enorme esfuerzo, está muy extendido. Se ha convertido casi en una tradición. El jugo hervido de la caña triturada se convierte en un jarabe viscoso y marrón que aquí llaman miel negra, y después se refina y embala. Esta industria alcanzó su auge a principios del siglo XX, cuando Europa aumentó la demanda del azúcar egipcio. Pero hoy es un sector frágil, amenazado por las fluctuaciones de las importaciones y las cosechas. Desde la ciudad de Abidos, el Nilo serpentea por el Egipto Medio hasta Giza y el Cairo. La vida se concentra en los márgenes, a los que acosa un desierto que, a su vez, es explotado en las canteras de Suhag, Asiut y Minia. Se encuentran en un paisaje casi lunar. Los sedimentos que un antiguo mar depositó aquí crearon una caliza blanca de gran pureza, muy fácil de tallar, que puede cortarse en cubos de un tamaño manejable. Los obreros se mueven deprisa porque el sol asciende con rapidez y el reflejo se volverá cegador.
Si trabajan demasiado tiempo, su piel se quemará. Y el polvo de sílice devorará poco a poco sus pulmones, a pesar de los pañuelos. Este desierto fue conocido como el reino de Set, un dios celoso y violento. Y contemplando este infierno blanco, parece que su cruel influjo sigue presente. El océano que cubrió esta inmensa extensión dejó capas de arenisca y caliza, diversos tipos de granito e incluso mármoles. Un tesoro mineral sin el que las pirámides y los templos jamás habrían existido. Y que tal vez desde el más allá, los muertos legaron a los vivos. Los egipcios inventaron el ladrillo cocido, unos 3000 años antes de Cristo. Y siguen utilizándolo en todas partes. La arcilla de la tierra se calienta en grandes hornos. Y como la mano de obra es abundante, todo se hace a mano. Con ladrillos cocidos se construyó Shawiyet al-Mayitin, una ciudad formada por miles de tumbas excavadas en la tierra, rematadas por cúpulas individuales. Dicen que es el cementerio más grande del mundo. En esta necrópolis descansan cristianos y musulmanes, y sus cúpulas son una reminiscencia de la extraordinaria cultura funeraria egipcia. Esta comenzó con las mastabas, las primeras casas de los muertos. Fueron construidas con ladrillos de barro seco, y además de cobijar el alma del difunto, permitían el recogimiento de los vivos. Forman parte de las profundas raíces de la tradición egipcia. Porque con el paso del tiempo dieron origen a las pirámides. La primera pirámide escalonada fue erigida en Saqqara sobre el año 2650 a.C. Para que durara siempre, el arquitecto Imhotep construyó el primer gran edificio de piedra de Egipto y de la historia de la humanidad. Y lo diseñó como una escalera para que el alma del rey Zoser ascendiera hacia el cielo. En 1992, un terremoto debilitó su estructura y causó graves daños en la bóveda del pozo funerario y en varias galerías. Lo que impulsó un gran proyecto de rehabilitación para salvar esta joya de Saqqara, que inspiró la construcción de las pirámides de lados lisos. Las de Keops, Kefren y Micerino, que se alzan en Giza a las puertas de El Cairo.
construidas menos de un siglo después y constituyen proezas arquitectónicas únicas. Su construcción requirió devastar colinas, transportar bloques de granito de hasta 70 toneladas desde Asuán e izarlos a enormes alturas. Aún nos sorprende su perfecta alineación, la simetría de sus caras o que hayan soportado también la erosión y los terremotos. El antiguo Egipto sigue fascinando a los arqueólogos y a millones de visitantes que vienen a contemplar el legado de los faraones. Pero, ¿quién ve a los propios egipcios? Toda la nación vive a la sombra de su historia. Como las pirámides de Giza, que aunque fueron construidas en el desierto, se alzan a las puertas de una gigantesca ciudad. El Cairo. Una megalópolis. Una urbe de hormigón y ladrillos con autopistas y rascacielos. Su área metropolitana encierra un mundo casi desconocido en el que comienza el verdadero viaje al Egipto actual. En el Cairo, su enorme capital. Comenzamos por el centro. Y en él vemos altas torres, hoteles y bancos y edificios corporativos. Pero el Cairo es mucho más que esto. Es una mezcla confusa y sorprendente. Es como mirar por un caleidoscopio y ver varios mundos diferentes. Los habitantes de su área metropolitana son ya casi 25 millones, que es la cuarta parte de la población egipcia, y cada año se suma otro medio millón. Su parte antigua cuenta una historia de éxodo rural y lucha de clases. Las calles de cada barrio lucen nombres turcos, franceses e ingleses. Es como una amalgama.
de los solares, por lo que son más accesibles para las familias modestas. Estas aportan sus humildes ingresos y capacidades y más habitantes se van apiñando. Es parte de la historia de las megaciudades donde el espacio escasea, pero la humanidad abunda. Se calcula que 1 de cada 2 cairotas reside en un barrio no planificado, pero debido a su construcción irregular, los datos no son exactos. Lo que sí se sabe con certeza es que el delantero del Liverpool, Mohamed Salah, es un héroe nacional. La imagen del sultán del fútbol egipcio es visible en todas partes, en especial en esta gigantesca autopista urbana llamada Puente del 6 de octubre que atraviesa toda la ciudad. Más de 1 millón de vehículos circulan a diario por esta vía, por lo que, pese a su gran capacidad, los atascos son incesantes. Este es uno de los motivos por los que la clase media se está trasladando a ciudades satélites. Los alquileres son altos incluso para la clase media y los centros comerciales demasiado caros. Y en el desierto no puede haber metro. A 45 kilómetros de El Cairo, el reto es aún más ambicioso. Este proyecto anuncia una nueva capital, una ciudad futurista que se fusionará con su entorno, aunque ahora esté plagado de excavadoras. Una vez más, las máquinas perturban la paz del reino de los muertos y parecen intentar convencernos de que son la respuesta al misterio de las pirámides. Este proyecto faraónico contará con una gran red de autopistas y autovías que conectarán más de 20 barrios y poseerá 1 millón de viviendas, 1.250 edificios religiosos y otros tantos centros comerciales. La nueva capital acogerá a 6 millones de habitantes e incluirá una hilera de rascacielos subvencionados en gran parte por China para desarrollar su ambiciosa visión de la nueva ruta de la seda. Este bosque de varillas reforzará la estructura de una torre de 385 metros de altura que será el edificio más alto de África. El centro albergará un enorme parlamento, un palacio presidencial y 32 ministerios, y también varias embajadas. El primer edificio en completarse es la mezquita Al-Fatah Al-Alim. Es la mayor de Egipto. Puede albergar a 17.000 fieles. Y brotó del árido desierto en solo 15 meses.
también se ha construido la Catedral de la Natividad de Cristo, ya que con unos 10 millones de coptos ortodoxos, Egipto posee la mayor comunidad cristiana de Oriente Próximo. En un país con una sólida identidad islámica, esta catedral es un símbolo y un gesto de tolerancia y convivencia construido en hormigón armado. Volvemos al centro de El Cairo para contemplar la famosa Plaza Tahrir. Los egipcios se congregaron aquí en 1952 cuando Nasser expulsó a los ingleses. Y volvieron a hacerlo en 2011 cuando Mubarak presentó su dimisión. Pero aunque los deseos de libertad siguen muy presentes, Tahrir no logró colmarlos. Y a pesar de las protestas de 2011, la democracia sigue siendo un sueño lejano. El Mogama es un edificio de la administración y, al contrario de lo que muchos creen, no fue un regalo de la Unión Soviética. Todos los egipcios lo visitan para resolver complicados y engorrosos trámites al menos una vez en la vida. La Plaza Tahrir siempre está ocupada por una multitud que se enfrenta a la complejidad administrativa. Egipto heredó leyes del Imperio Otomano, de Gran Bretaña y Francia, y de la ley islámica. Lo que no contribuye a la simplicidad. Cada cairota está sometido a un profundo escrutinio. En su documento de identidad consta su empleo y religión y si está casado, divorciado o soltero. La moralidad sigue siendo muy estricta y a menudo la gente vive bajo la atenta mirada de sus vecinos y del portero del edificio. Todos velan porque se respeten las buenas costumbres. La cuestión es determinar qué es bueno y qué es malo. Aunque ha habido avances, los derechos de la mujer y su acceso al divorcio y al aborto siguen siendo limitados. También sigue muy implantada la mutilación genital femenina, que muchos consideran que fortalece el matrimonio. Por lo que, pese a estar prohibida por la ley, continúa siendo muy común. La legislación actual ya no obliga a las mujeres a llevar el velo. Pero la presión social sí lo hace. A veces los soñadores suben a las colinas de Mokattam, desde donde pueden contemplar la ciudad de los muertos, El Cairo, las pirámides y el majestuoso Nilo. Sus corazones se llenan de orgullo y de una cierta tristeza, porque ¿de qué sirven 4000 años de historia cuando no tienes futuro? Uno de cada 2 cairotas no ha cumplido aún los 20 años. Todos creyeron en la primavera árabe y hoy comprueban desolados que el horizonte sigue oscuro. Pero ellos siguen soñando, escuchando el rumor de la bulliciosa ciudad y su vaga promesa de un amanecer mejor. Continuará. Okay, listen.